Hola, muy buenos días. Espero que me escuchen bien. Soy Ricardo Morales, especialista de la línea Viuji en Equipar, y el día de hoy vamos a ver una serie de temas que pueden ser muy interesantes para ustedes para la determinación de nitrógeno, no por el método convencional que es Kjeldal, sino por una variante de este. Les agradezco muchísimo el tiempo que le están invirtiendo a esta plática, primero que nada, y por otro lado también los invito a que se registren en nuestra encuesta de SurveyMonkey, donde ustedes podrán calificar un poquito sobre el contenido de esta plática, así como cualquier otra sugerencia que pudieran aportar para futuras pláticas que pudiéramos estar dando. Bueno, en breve vamos a comenzar con esta presentación. La dinámica va a ser muy sencilla. Vamos a ver una parte teórica de una manera muy sencilla y posteriormente pasaremos a una demostración para la determinación de nitrógeno amoniacal en una muestra de tinte. Y ahorita vamos a ver un poquito sobre este procedimiento y algunos detalles específicos para esta determinación. Gracias por su tiempo nuevamente. Bueno, como les comentaba, esta es una aplicación no Kjeldal. Esta presentación quedará grabada para que ustedes la puedan visualizar más adelante. Pero bueno, comenzamos con los aspectos de esta plática, que serán los conceptos básicos de la metodología Kjeldal, así como algunas diferencias cuando llegamos a hacer una determinación de nitrógeno amoniacal. Posteriormente, veremos cuáles son las características de un análisis no Kjeldal y por último, vamos a considerar ciertos parámetros a la hora de llevar a cabo este tipo de metodologías. Ahorita lo vamos a enfocar respecto a una muestra, pero vamos a ver que podemos realizar diferentes tipos de muestras para determinaciones completamente de otros segmentos o de otros mercados. Nuevamente me presento, soy Ricardo Morales, soy especialista de producto y bueno, adelante. El método Kjeldal fue desarrollado por el danés Johan Kjeldal alrededor del año 1877-1878 y originalmente la Cámara de Comercio danesa le solicita a él la generación de un proceso que pudiera determinar el contenido de nitrógeno o de proteínas en la cerveza. De ahí que, pues bueno, él desarrolla a través de una serie de observaciones y una serie de pasos químicos el análisis o el procedimiento para desarrollar el análisis Kjeldal para la determinación de proteínas. Cabe mencionar que anterior a esto ya existían una serie de métodos para llevar a cabo estas determinaciones. Sin embargo, había ciertas características que no permitían que el análisis fuera funcional para todo tipo de muestras. De ahí que la metodología Kjeldal cobra relevancia debido a que se vuelve un método universal tanto para muestras sólidas como para muestras líquidas o semisólidas. El método y sus características básicas son que yo tengo una serie de proteínas en cualquier tipo de alimento, ya sea un alimento líquido o un alimento sólido, y a través de una serie de procesos de digestión y de destilación, en este caso en la parte de la digestión, desnaturalizamos estas proteínas y llegamos a los aminoácidos para poder alcanzar la parte de nitrógeno, que es lo que más nos interesa determinar en la metodología Kjeldal. Si lo vemos de esta manera, en un aspecto general, el paso o el método Kjeldal consiste en 6 pasos: la preparación de la muestra, la digestión, la destilación, el análisis de una serie de blancos y la titulación de las muestras, para concluir con los cálculos de las mismas. Sin embargo, cuando hacemos una determinación no Kjeldal, tenemos que omitir ya sea el paso de la digestión o el paso de la destilación, para que eventualmente podamos llegar a un resultado ya sea de nitrógeno o del analito que estamos buscando determinar. Para la determinación de nitrógeno amoniacal, nada más omitimos el paso de la digestión. Naturalmente tenemos que preparar nuestra muestra, llevar a cabo un proceso de destilación, nuevamente utilizamos siempre un blanco. Posterior a esto, llevamos a cabo una titulación y por último, finalizamos con una serie de cálculos. Aquí los cálculos, cuando hacemos una determinación de nitrógeno amoniacal, cambia un poco la fórmula con la que normalmente nosotros trabajamos.
Bueno, ¿cuáles son las características de la muestra? Lo primero que yo debo de considerar a la hora de la preparación, sobre todo la cantidad de muestra que yo necesito para poder llevar a cabo un análisis representativo y con un resultado confiable. Todo esto va en función de qué? De la cantidad de nitrógeno que yo estoy esperando encontrar. Y aquí puse o ejemplifiqué una gotita un tanto gris, porque normalmente este tipo de procesos se llevan a cabo en muestras de análisis ambiental o bien en la industria cosmética. ¿Por qué? Ustedes entenderán que a partir de una serie de procesos que normalmente se llevan a cabo en cualquier tipo de industria, casi siempre estamos utilizando como vehículo el agua y el agua a través de estos procesos termina contaminada. De ahí que es muy importante saber el contenido de nitrógeno amoniacal que contiene el agua que estamos desechando. El agua que utilizamos para nuestro proceso se desecha, pero debe de pasar por una serie de procesos de limpieza. ¿Qué tanta limpieza, qué tanto tiempo le voy a invertir y qué tan costoso va a ser para una empresa desechar agua de una muy buena calidad? Dependerá precisamente de la cantidad de nitrógeno que tenga en un principio y eventualmente determinar el valor. Perdón, creo que tenemos algunas dificultades. Ok, ya, regresamos. Como les comentaba, y eventualmente poder determinar el valor de nitrógeno final del agua que ya procesé, el agua, más bien el agua que ya limpié. También esto en la industria cosmética es de un gran impacto. ¿Por qué? En el área cosmética, la parte de los tintes, sobre todo, utiliza como base nitrógeno amoniacal o el amoníaco para poder fijar el pigmento en las fibras capilares. Es muy importante el valor del nitrógeno amoniacal en este tipo de productos. ¿Por qué? Si el contenido de nitrógeno es muy bajo, a las primeras lavadas, todo el pigmento que se haya podido fijar en las fibras capilares se habrá caído. Entonces, será muy poco útil este tipo de tintes. Por otro lado, si la cantidad de nitrógeno amoniacal en el tinte, en la formulación de este tinte, es muy alta, lo más seguro es que va a terminar dañando las fibras capilares y aquí tenemos problemas de que se termina cayendo el cabello. Entonces, nadie quiere eso, por eso es muy importante tener el valor de nitrógeno amoniacal en la parte de los tintes muy esclarecido. Y cabe resaltar que cada tinte o cada color que manejan la marca que ustedes quieran, maneja diferentes cantidades de nitrógeno amoniacal porque el pigmento no es exactamente el mismo. Entonces, cada formulación o cada colorante tiene una cantidad de nitrógeno completamente distinta a otro color. Todo esto, como les decía, la cantidad de muestra repercute precisamente en cuánta muestra debo de colocar en función del nitrógeno que estoy esperando encontrar. Todo esto debe de ser analizado en una balanza analítica. Para empezar, para poder determinar si la cantidad de muestra es la correcta, siempre debemos utilizar una balanza analítica que esté calibrada y verificada. En el caso de las muestras líquidas, trabajar siempre con sistemas volumétricos es lo ideal para poder tener una reproducibilidad adecuada con respecto a los análisis que estemos llevando a cabo. Como siempre, es muy importante tener un blanco. El blanco va a ser el punto de partida para poder yo identificar si estoy realizando correctamente el análisis o no. Y por otro lado, para también identificar si mis reactivos están vigentes o no. Como les comentaba, necesitamos siempre nuestra muestra y en el caso de este análisis de nitrógeno amoniacal, colocamos en un tubo, colocamos la muestra, en el otro tubo no vamos a colocar absolutamente nada porque va a ser nuestro tubo blanco. Adicionamos ácido sulfúrico o una disolución de ácido sulfúrico a 0.25 molar. ¿Por qué? Este paso es muy importante debido a que el nitrógeno, en el caso de los tintes, el nitrógeno ya está libre, el nitrógeno prácticamente se está volatilizando y lo que nosotros debemos de evitar es que ese nitrógeno lo perdamos. De ahí que poner esta pequeña cantidad de ácido sulfúrico, 0.25 molar, es importante para convertir ese nitrógeno libre en sulfato de amonio y poder hacer el análisis sin tener ninguna pérdida. ¿Cuánto de esto debo de colocar? 10 mililitros
de disolución de ácido sulfúrico a 0.25 molar. En caso de que la muestra llegara a generar espuma, como es en el caso de los tintes o aguas residuales muy sucias, lo ideal es que también agreguemos una pequeña cantidad de ácido esteárico, pero solamente en el caso de que las muestras generen espuma. En caso de que no, únicamente estaría consumiendo reactivos. Una vez que adicionamos el ácido sulfúrico con la muestra, lo que veríamos sería esta pequeña formación de sulfato de amonio, que es ideal porque es una sal bastante estable y a la hora de que empecemos a hacer las reacciones dentro de la unidad de destilación, lo liberaremos nuevamente para poder llevar a cabo el análisis cuantitativo. Esto no deberá tomar más de 5 o 10 segundos en lo que yo adiciono la muestra, adiciono el ácido y listo, únicamente me dedico a hacer la destilación. Segundo paso, la destilación. Bueno, dependiendo del tipo de unidad de destilación con la que yo esté trabajando, como en el caso que yo estoy presentando en este momento, es nuestra unidad K360, la cual es semiautomática y tiene la facultad de adicionar todos los reactivos. En función de esto, necesitamos hacer la dosificación de ácido bórico. Aquí se parece muchísimo al método Kjeldahl tradicional, sin embargo, recordaremos que en el método Kjeldahl normalmente trabajamos en una concentración de 4%. Sin embargo, debido a que en el análisis de nitrógeno amoniacal no tenemos grandes cantidades de nitrógeno, lo ideal es aquí sustituir esa solución del 4 a un 2%. Y en caso de que estemos cercanos a los límites de detección de la metodología, agregar unas pequeñas gotas de fosfatos, que nos servirán como un buffer para poder conservar el borato de amonio que se formará y poderlo determinar sin ningún inconveniente. Adicionamos el ácido sulfúrico, siempre teniendo en cuenta que este ácido sulfúrico, ya sea al 2 o al 4%, debe de estar en un pH en 4.65, más o menos 0.15 es lo que podríamos estar trabajando. Si tenemos algún indicador de pH, no pasa nada, no nos afecta en absolutamente nada para llevar a cabo el análisis y nos sirve como una guía visual de cómo estamos operando este proceso. Una vez que tenemos adicionada el ácido bórico, ahora procedemos a adicionar agua destilada, en el tubo de muestra. Nuestro tubo de muestra que ya contiene tanto el tinte o la muestra de agua residual junto con el ácido sulfúrico. Adicionamos solamente un poco de agua y posteriormente adicionamos hidróxido de sodio al 32%, es decir, una solución bastante concentrada de hidróxido de sodio y hay que tener mucho cuidado con esto. En el caso de nuestra unidad lo hace de manera automática, pero en algunos casos hay usuarios que lo adicionan de manera manual. Para este tipo de casos deben de tener suma precaución y siempre estar trabajando tanto con equipo de protección junto con las mayores medidas de seguridad. En cuanto comenzamos con la etapa de la destilación, lo que nosotros veríamos a lo largo del proceso sería una formación de vapor. Este vapor va a ser rico en agua, pero también rico en nitrógeno. Ese nitrógeno que o ese vapor que empieza a fluir a través del sistema irá viajando por el condensador de la unidad de destilación, donde necesitamos conservar muy fría la temperatura para poder naturalmente condensar todo el vapor que estamos generando. Eventualmente, ese nitrógeno que estará viajando caerá en el vaso colector, como lo estamos viendo en la animación, e irá incrementando el pH de la solución de ácido bórico. ¿Hasta dónde? No lo sabemos. Ahí depende completamente de la cantidad de nitrógeno que tenga el producto o el agua de desecho. Pero esto es un punto muy importante, porque recordarán que partimos de un pH de 4.65 y tenemos que regresar nuevamente a ese pH de 4.65. Los blancos. Una vez que ya tengo desarrollado tanto la parte de la metodología y tengo todo esto, el blanco va a ser crucial. Es lo primero que debo de analizar, porque este blanco, al final de cuentas, es un factor de dilución. Este factor de dilución es el que me va a indicar qué tanto del agua
del agua que destilé de manera convencional, reaccionó con el ácido bórico para poder tener yo un cálculo eficiente a la hora de hacer la determinación. En caso de que yo no tenga un blanco, estaría cometiendo un error bastante grande y esto me puede dar discrepancias entre tal vez un 40 o tal vez un 50% y bueno, aquí ya no tendríamos la certeza de que el resultado es confiable. A medida que nosotros vamos haciendo el análisis del blanco, vemos que se incrementa el pH, como les comentaba, aquí esto es meramente ilustrativo, pero a la hora de hacer la determinación tenemos que bajar ese pH y nos va a dar un consumo. Ese consumo de ácido sulfúrico o de ácido clorhídrico que usamos para titular es el que debemos de restar de la fórmula que vamos a ver más adelante. La titulación. Hay diferentes maneras de llevar a cabo la titulación, ya sea la titulación directa por medio de potenciometría, ya sea la titulación directa por medio de colorimetría o una titulación indirecta nuevamente por potenciometría. Y ahorita lo vamos a ir viendo estas tres metodologías de titulación. Cuando lo hacemos de manera directa, recibimos en ácido bórico, titulamos con un ácido, ya sea el ácido de su elección, sulfúrico o clorhídrico, o lo que indique la norma con la que estamos trabajando. Normalmente para análisis en agua residual, casi siempre estamos trabajando con una disolución de ácido sulfúrico. Sin embargo, para otro tipo de análisis, se llega a utilizar el ácido clorhídrico. Ahí dependerá mucho de la norma. Pero ese consumo que a mí me haya tomado para poder regresar a ese pH de 4.65 es el que voy a tomar como valor final. Naturalmente tendré que llevar a cabo una serie de cálculos donde tendré que utilizar el volumen de ácido sulfúrico de la titulación y restarle el valor del consumo que tuve durante el blanco. Este consumo es muy importante que siempre esté en el rango de entre 3 y 17 mililitros. ¿Por qué? No es confiable que yo tenga un consumo menor a 3 mililitros o si lo viéramos de esta manera, porque mi porcentaje de confiabilidad se disminuiría considerablemente y la desviación estándar se incrementaría de manera enorme. Entonces, lo ideal es para mantener la desviación estándar lo más baja posible, es tener consumos representativos de ácido sulfúrico a la hora de trabajar. Y no podemos rebasar los 17 mililitros. ¿Por qué? Las buretas normalmente traen un error calculado y este error calculado va en función precisamente del volumen que manejan. Si yo utilizara más de una bureta para poder hacer la titulación, tendría que estar sumando una serie de errores y ese error normalmente del 1 o del 2%, mientras más veces utilice la bureta, ese error se va sumando y en vez de tener una certeza o una precisión del 0.2%, tal vez eso se incremente hasta un 20% o hasta un 2% y ya no son tan confiables ese tipo de resultados. Como les comentaba, tenemos la opción o la opción de trabajar en una titulación colorimétrica en la cual utilizamos una serie de indicadores, ya sea un indicador comercial como el que nosotros trabajamos, que es el indicador Share, o una mezcla de rojo de metilo con verde de bromocresol y en función de esto poder hacer las titulaciones. Lo que tendríamos que hacer naturalmente sería trabajar con una bureta de manera manual, titular y llevar a cabo los cálculos necesarios para poder tener los resultados. El método indirecto, lo único que hacemos es que en vez de recibir en ácido bórico, recibimos con ácido sulfúrico y titulamos con una solución de hidróxido de sodio, más o menos en la misma concentración que la que utilizamos para recibir de ácido sulfúrico, perdónenme. Los cálculos. Una vez que entramos a la etapa de los cálculos, ahora lo que debemos de hacer, a diferencia del método Kjeldahl tradicional, es primero tomar en cuenta nuevamente el volumen de la muestra, sustraer el volumen que utilizamos para titular el blanco, utilizar el peso molecular
de el nitrógeno, utilizar la concentración de nuestra solución titulante y la valencia del ácido, porque aquí estamos trabajando con concentraciones molares. Sin embargo, si estamos trabajando con un ácido sulfúrico que es diprótico, pues estaríamos considerando que aporta 2 protones por cada porción de ácido que estemos dosificando, a diferencia de un ácido clorhídrico que es monoprótico y solo estaría adicionando una porción de ácido o un protón, perdón, por cada porción de ácido. Se divide sobre el peso de la muestra y se multiplica por 1000. En este caso, el valor de peso de nitrógeno que obtendremos de la muestra hay que multiplicarlo por 100 para tener el porcentaje de nitrógeno. Y ese valor se multiplica por una constante de 1.2158 y todo lo demás para poder tener un valor de nitrógeno amoniacal. Es muy diferente a la determinación de nitrógeno o de proteínas que nosotros hacemos normalmente por la metodología Kjeldahl. También es muy importante considerar los consumibles. Si los tubos con los que estamos trabajando no son los adecuados, muy probablemente a lo largo de nuestro análisis vamos a ver que podemos encontrar cuarteaduras en la vidrería, podemos ver que se va adelgazando la vidrería, porque aquí reacciona el ácido que adicionamos inicialmente con el hidróxido de sodio, que está muy concentrado, y esa reacción exotérmica puede llegar a dañar la vidrería. Sin embargo, la ventaja de la vidrería Biuji es que es de muy alta resistencia, tanto así que puede llegar a durar hasta unas 4000 o tal vez unas 4500 determinaciones, a diferencia de la competencia. Dentro del análisis amoniacal podemos encontrar dos vertientes muy importantes de nitrógeno directamente, ya sea que hagamos el análisis en fertilizantes líquidos o fertilizantes sólidos, o por otro lado en aguas residuales o en aguas potables. Este valor de nitrógeno amoniacal es característico del análisis ambiental. ¿Y por qué es importante? Bueno, cuando hacemos Kjeldahl completo, como siempre lo hemos hecho, digerimos la muestra, la destilamos y la titulamos, tenemos un valor de nitrógeno total. Si hacemos posteriormente nuestro análisis de nitrógeno amoniacal, tenemos dos valores diferentes. Pero si restamos el valor de nitrógeno amoniacal al nitrógeno total, vamos a tener un valor de nitrógeno orgánico. Y esto también es muy importante porque entonces podemos identificar de dónde podrían venir las contaminaciones más agresivas en las aguas residuales y saber dónde atacar o dónde llevar a cabo las mejores etapas de limpieza de los ríos, de las lagunas o de todo este tipo de fuentes de aguas. Dentro de las aplicaciones no Kjeldahl, que normalmente nosotros manejamos, hay de limpieza del hogar. Ustedes recordarán que muchas de los productos que utilizamos para limpiar nuestras casas o nuestros hogares utilizan como bases amoniacales, utilizan nitrógeno amoniacal. Igual muchos cosméticos, llámese tintes, llámese antitranspirantes, utilizan como bases este tipo de compuestos. En el caso de pescados y mariscos, hay una aplicación que no necesariamente es de nitrógeno. Aquí estaríamos hablando de de sulfitos. La determinación de sulfitos en pescados y mariscos es clave para saber el periodo de vida que puede llegar a tener un producto en el mercado y qué tan fresco es en el momento que se pesca. Esto lo llevan a cabo muy seguido, es un análisis de rutina en la industria pesquera, sobre todo este mismo análisis lo han llevado a cabo en los mismos barcos y eso, pues bueno, es algo muy, muy interesante. Como les comentaba, en tintes es algo característico y en vinos y licores. Aquí nuevamente no determinamos nitrógeno, pero sí podemos determinar, en el caso de los vinos, los sulfitos para saber el grado de oxidación que pudieran llegar a tener y en el caso de otras bebidas alcohólicas, saber el contenido de alcohol. Aquí prácticamente lo que estamos haciendo es nada más destilar el alcohol de la muestra, del producto, y a través de un equipo de densidad podemos identificar qué tanto alcohol contiene, ya sea un tequila, un whisky, un vodka o cualquier tipo de bebida alcohólica. Si ustedes gustan,
gustan, pueden entrar a la página de Viewgy y encontrar muchísima más información al respecto sobre la determinación Kjeldal o aplicaciones no Kjeldal en el sitio de Application Finder. Aquí encontrarán una gran cantidad de notas de aplicación, todas son disponibles y son libres de descarga para que ustedes puedan acceder a ellas. Soy Ricardo Morales, especialista de la línea Viewgy. Ustedes pueden seguirnos en nuestras distintas redes sociales o enviarme un correo electrónico si tienen alguna duda. Ahorita vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas antes de empezar con la parte de la demostración del sistema, en lo que empieza a calentar el equipo y vemos todas las demás opciones. También les dejo los datos de contacto de mis compañeros de las distintas oficinas en las que estamos trabajando para que ustedes se pongan en contacto con su representante de ventas más cercano. Recuerden nuevamente ingresar al servidor al SurveyMonkey para llenar la encuesta, donde mis compañeros estarán dejando el acceso para que ustedes puedan ingresar. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas. No sé si alguien me pueda ayudar. Sí, Cris. Hola, doctora Shereza, es un gusto igual que ingresar a nuestro webinar. Sí, para la parte de alimento para rumiantes es muy importante también este valor. Puede ser ahí un factor importante, sobre todo para la producción de urea. Al final de cuentas, este también puede ser un factor determinante. Y sí, en efecto, para llevar a cabo esa determinación, lo único que es necesario es trabajar la muestra tal cual como está, sin pasar por la etapa de la digestión. A eso nada más, a ese resultado final, habría que restarle el valor de nitrógeno, perdón, al nitrógeno total habría que restarle el nitrógeno amoniacal que habremos determinado posteriormente y con eso también podríamos tener hasta un valor de nitrógeno orgánico. Sí, sí, aquí tenemos tiempo. La metodología Kjeldal es una metodología que se rige más bien por normas. Entonces, nuestros equipos Kjeldal cumplen prácticamente con todas las normas de análisis ambiental, de análisis alimenticio y perfectamente se acopla a cualquier norma que ustedes soliciten. Si incluso ustedes buscaran en las notas de aplicación que les comentaba en el Application Finder o con todo gusto, si ustedes gustan que les compartamos alguna nota de aplicación, verán que en la bibliografía que les compartimos de esta nota de aplicación, viene indicada la norma a la que viene apegada este análisis. Sí, 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 sí. De hecho, este tipo de equipos o este tipo de análisis se llevan a cabo en prácticamente cualquier laboratorio de calidad gubernamental, ya sea de sistema interno de México e incluso sistemas internacionales. Sí, claro, esa es una aplicación no Kjeldal también y para eso se requiere un sistema de destilación como este, que de hecho ahorita se los voy a mostrar por dentro cómo tiene algo que es especial para este análisis de cianuros. Y sí, se puede llevar a cabo, es muy sencillo, nada más hay que tener mucho cuidado a la hora de llevar a cabo este análisis por los riesgos a la salud. Se recomienda, voy a tomar tantito el tubo de digestión o el tubo de destilación de este equipo. ¿Por qué? En el sistema o en el análisis de cianuros se llega a volatilizar demasiado la muestra y como les decía, es muy peligroso. Hay unas tapas especiales para este tipo de análisis que precisamente sellan el tubo e impiden que haya una liberación de esos gases tóxicos que pueden ser muy peligrosos para el analista y el laboratorio.
Ah, ok. Preguntan sobre, en el caso de muestras que son ricas en proteínas como la soya o las pastas de soya o el gluten, si el consumo de ácido afecta cuando tenemos un alto consumo de solución titulante, en efecto, sí, esto va a afectar determinantemente en mi análisis. Yo lo que haría sería un ajuste de la muestra o de la concentración del ácido que utilizamos para titular. Es muy sencillo. Es para eso, de hecho, te puedes acercar a nosotros. Con todo gusto te puedo compartir un poquito de información al respecto. Nada más envíanos un correo a rmorales@equipar.com.mx y con todo gusto te estaré dando el apoyo. Ah, sí. En efecto, Ivonne, cualquier cosa o cualquiera de los participantes, si tienen alguna duda, con todo gusto en SurveyMonkey, ahí podrán dejar también sus preguntas y las estaremos atendiendo a la brevedad. Preguntan sobre el porcentaje de repetibilidad del análisis no Kjeldal. Ok, eso depende mucho de dos factores. Uno, la homogeneidad de la muestra, que es lo más importante. Si la muestra no es homogénea, yo lo que esté tomando de una parte del río o lo que yo esté tomando de una parte del tinte no va a corresponder con el resto del tubo o con el resto del río. Entonces es muy importante eso. Siempre que hagamos un muestreo que sea representativo, y que la cantidad de muestra que nuevamente estemos tomando siempre sea representativa o lo suficientemente rica en nitrógeno para poder llevar a cabo el análisis. Eh, Algo que también pudiera afectar en este aspecto es la cantidad de muestra que yo esté adicionando. Tiene que ser siempre la misma o de preferencia que sean como las mismas cantidades. El porcentaje de repetibilidad en este tipo de sistemas que ya hemos calificado en algún momento con usuarios da de entre un 95 a un 98%. Preguntan sobre la función del ácido esteárico. Su función es un antiespumante. Entonces es ideal, sobre todo, digamos, en la base de tintes como la que vamos a trabajar ahora. No tengo idea de si vaya a generar mucha espuma o no, pero siempre es ideal colocar un poco de ácido esteárico en este caso o en este tipo de muestras. Sí, el ácido estérico. Para el análisis de nitrógeno amoniacal, sin embargo, si vamos a hacer análisis de nitrógeno total, es decir, vamos a hacer digestión, destilación, todo el método Kjeldal, se recomienda las tabletas catalizadoras convencionales que utilizan sulfato de cobre, sulfato de potasio y adicional unas tabletas especiales que son ricas en silicona y esto disminuye considerablemente la cantidad de espuma que se genera. Ok, aquí habría que hacer una diferenciación. Cuando hacemos el análisis, preguntan si se puede hacer cuando se hace el análisis de aminoácidos, si es solamente el aminoácido que yo estoy buscando y nada más tengo eso, no hay ningún problema. Puedo llevar a cabo la determinación. Al final de cuentas, lo que hacemos es desnaturalizar las proteínas, llegar a los aminoácidos y luego llegar al nitrógeno. Pero si tengo una serie de aminoácidos bastante o una mezcla de aminoácidos muy compleja, lo recomendable, bueno, lo que estaríamos haciendo es el análisis total de nitrógeno, es decir, no tendría manera de diferenciar los aminoácidos. Si ese fuera el caso, probablemente una opción sería a través de otra metodología y tal vez yo me acercaría a los sistemas NIR de cercano infrarrojo por transformadas de Fourier. Probablemente me dé esa precisión que yo necesito cuando estoy trabajando para determinación de aminoácidos. En muestras de pescado o carne, sí es ideal este método. Depende de lo que estamos buscando. Si es nada más nitrógeno amoniacal, lo que estamos buscando en pescados y mariscos, sí. Si lo que quiero saber es el contenido o el valor de proteína que tiene el producto, necesito hacer todo el Kjeldal completo. Digestión, destilación y titulación.
A ver, otra vez me repites la pregunta, por favor. Ah, ok. Nos preguntan sobre el costo de los equipos y el tiempo que le invertimos a cada una de las etapas del proceso. El costo, bueno, dependerá mucho de las configuraciones, pero bueno, con todo gusto puedes enviarnos tu solicitud y con todo gusto te enviamos una cotización para que puedas contemplar los costos de los equipos. Te digo, dependerá mucho de la cantidad de muestras que quieras analizar y qué tan automatizado quieres que sea tu equipo. Ahora, el tiempo que le vamos a invertir depende de dos factores. En el caso de la digestión, puede ir en este equipo, por poner un ejemplo, puede ir de 1 hora y media más o menos, probablemente un poquito menos. En un sistema de 20 plazas se va a 2 horas, pero tienes la ventaja de que trabajas 20 muestras de manera simultánea. Y aquí en la destilación, independientemente del modelo de destilador que trabajemos, la destilación no tarda más de 2 minutos y medio o 3, dependiendo de la norma a la que te quieras apegar. Si es para alimentos, con 2 minutos y medio es más que suficiente. Si es para análisis ambiental, de 4 a 5 minutos. Nos pregunta nuevamente sobre el tiempo que se podría invertir. Como ya lo habíamos comentado, nitrógeno total, todo el análisis yo calcularía tal vez unas 2 horas con 15 minutos y de nitrógeno amoniacal con 5 minutos probablemente, máximo. Ah, bueno, aquí se tiene que moler la muestra y se hace a través de una. Nos preguntan sobre la determinación de pescados y mariscos, cómo se lleva a cabo para determinar la frescura. Aquí realmente es análisis de sulfitos y lo que se hace es que se tiene que moler muy bien la muestra, se adiciona una serie de soluciones, aquí es por iodometría, se destila, se recibe y es un accesorio especial para poder recibir este tipo de destilados y se titula por iodometría. Y es muy sencillo. En cuestión de tal vez unos 5 o 10 minutos ya tienes el análisis de la frescura de pescados y mariscos. Nos preguntan sobre cuál sería el peso de la muestra. Depende mucho de la cantidad de producto que yo esté buscando. Si mi producto tiene menos de 5% de nitrógeno o de proteínas, sí necesitaría involucrar de 1 a 5 gramos de muestra. Nos preguntan si este método se utiliza o se recomienda para aguas residuales de alta carga de nitrógeno amoniacal. Sin duda, no hay ningún inconveniente y te lo recomiendo muchísimo, porque este es un equipo o este es un proceso que se lleva a cabo, al menos en mi experiencia, a nivel nacional he trabajado con muchos laboratorios que lo llevan a cabo, ya sea que son laboratorios de análisis que le prestan sus servicios a otras empresas o mismas empresas que tienen sus laboratorios de análisis para agua de desecho. En muestras de suelo, nos preguntan sobre si se puede utilizar este tipo de sistemas en muestras de suelo. En efecto, para saber si el suelo es rico en nitrógeno, ideal para la parte del sembrar y este tipo de cosechas, sin duda, el análisis es completamente funcional, pero yo aquí involucraría toda la determinación Kjeldal, porque necesito saber qué tipo de nitrógeno tengo. Entonces sí, yo me involucraría un poquito más y me dedicaría a hacer nitrógeno total y probablemente un nitrógeno amoniacal al finalizar. Nos preguntan si se puede utilizar esta metodología en harinas de carne, de hueso, de sangre. Sí se puede utilizar. Sí, 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 sí. En harinas de carne, hueso y sangre, sí, sin duda. Pero aquí básicamente sería análisis de nitrógeno total para saber proteínas. Entonces, esto es muy utilizado sobre todo o este análisis se utiliza muchísimo para poder identificar el valor de proteínas que le vamos a dar a los animales al final de cuentas, para alimentos balanceados.
Nos preguntan si se recomienda la repetibilidad de las muestras. Sí, lo ideal es que se trabajen por lo menos 2 muestras similares, bueno, que sean las repeticiones, de 2 a 3 es con eso más que suficiente. La ventaja pues es que yo puedo invertirle poco tiempo a este tipo de análisis y con tal vez unos 20, 30 minutos ya hice 4 muestras diferentes con sus distintas repeticiones. Las 2 últimas preguntas. ¿Ok? Nos preguntan que en muestras que son muy pobres en nitrógeno o en proteínas, como en el caso de los almidones, ¿qué tanto afecta el exceso de sosa en la destilación? En nada. No afecta en absolutamente nada. Sin embargo, estás consumiendo más sosa de la que probablemente necesitarías. Pero muy importante, cuando hagas ese análisis, los almidones tienen muy bajo contenido de proteínas. Estamos cerca del punto 38, tal vez del punto 5%. O sea, es prácticamente nada. Es almidón al final de cuentas. Lo que recomiendo es muy importante para ese análisis, la solución de ácido bórico debe de ser al 2%, 4, pH de 4,65 y un buffer de fosfatos. Nada más unas cuantas gotas de buffer de fosfatos para que tu resultado sea confiable y que tu solución titulante con la que estés llevando a cabo la cuantificación no rebase el punto 0,5%, la concentración de 0,05 molar. Perdón. Para la parte estadística nos están preguntando en el cálculo de la incertidumbre. Bueno, aquí depende, uno, ¿cuántos datos tienes? Va a ser crucial para este tipo de cálculos. Necesitas una buena cantidad de datos, sobre todo cuando quieres calificar y verificar la metodología y calificar también al analista. Entonces la incertidumbre va a depender de muchos factores. Para eso te puedo compartir con todo gusto te puedo compartir un análisis que ya Viuji ha hecho al respecto para que te puedas guiar un poco al respecto. Solamente, nuevamente, puedes mandar una solicitud a mi correo, rmorales@equipar.com.mx, o bien en el SurveyMonkey, en la encuesta. Ahí con todo gusto dejas tus datos y yo con todo gusto también te puedo mandar la información. Ah, ok. Esta destilación, nos preguntan sobre qué tipo de destilación es la que se lleva a cabo aquí. Esta es una destilación por arrastre de vapor. Y muy importante, el tipo de destilación que nosotros hacemos aquí, que es por arrastre de vapor, utiliza una caldera generadora de vapor de alta presión, que es la que nos beneficia y la que nos da la ventaja en función de la velocidad de la destilación. Más o menos estamos recuperando unos 30 mililitros de destilado por minuto aproximadamente, lo cual es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que es destilación por arrastre de vapor. Ok, bueno, cualquier otra pregunta que tengan, por favor, en la encuesta de SurveyMonkey estaremos atendiendo. Ahorita vamos a comenzar con la parte de la destilación. No vamos a hacer todo el análisis, únicamente vamos a hacer la destilación de una muestra de tinte de, no puedo decir la marca, pero bueno, es una muestra de tinte, colorante rojo, y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Muy probablemente, como se darán cuenta en este momento, vamos a tener aquí un residuo de la crema que es la que destilamos. Si eso pasa, no se expanden, es normal, es completamente normal, es la parte volátil de nuestra muestra, y esas grasas que se quedan aquí, lo que tenemos que hacer es lavarlas. Para eso, una vez que concluyamos el análisis, con una destilación de etanol, lo limpiamos perfectamente, ¿vale? Bueno, primer punto muy importante, necesitamos agua fría en nuestro condensador, entonces voy a proceder a encender nuestro recirculador. La potencia del recirculador es ideal para este equipo. Para este tipo de sistemas utilizamos un recirculador de 900 watts de potencia. Menos de esto vamos a tener un problema. Entonces, muy importante, no solamente es la temperatura a la que llega el recirculador, sino también la potencia que tiene para enfriar, porque entra muy frío de aquí, pero sale también muy caliente. Y lo que queremos es tener siempre agua fría en nuestro condensador para tener la máxima recuperación. En caso de que yo llegue a tener una
yo llegue a tener una ganancia de temperatura en el recirculador porque no tiene la potencia, llegamos a tener una pérdida de entre un 20 hasta un 25, tal vez un 30% de nitrógeno total y realmente ahí ya no tendríamos tanta certeza de nuestro resultado. En lo que llega realmente está ahorita en 16, va a bajar rápidamente a los 10 grados Celsius, que es lo que se recomienda que esté, no más de 20 grados Celsius, porque nuevamente no tenemos capacidad de condensar el vapor que estamos generando. En lo que esto comienza, voy a empezar a preparar nuestro equipo que caliente la unidad de destilación. Ahorita está calentando, probablemente en unos 2 o 3 minutos estaremos listos. Ahora voy a traer los reactivos, en lo que me esperan un segundo, no me tardo. Sí. Es muy importante que pesen la muestra en una jeringa. Si la muestra no la pesamos en una jeringa, como en el caso que yo tengo aquí, en el caso de los tintes se comprende porque es una muestra semisólida, entonces, bueno, es necesario pesarla en esta jeringa. Una vez que la pesamos, taramos, ya sabemos todo lo necesario, dosificamos la muestra en el tubo de destilación y volvemos a pesar la jeringa vacía para tener la certeza de cuánto pesamos exactamente o cuánto dosificamos en nuestro análisis. 10 mililitros de ácido sulfúrico 0.25 molar. Y para este caso, para estar seguros de que no vamos a tener ningún problema con la espuma, normalmente se genera espuma. Digo, invariablemente, aunque agreguemos el ácido esteárico, se va a generar espuma, pero lo ideal es que no se genere tanta. 200 miligramos de ácido esteárico. Hay dos opciones que ustedes pueden trabajar también. Ahorita se los voy a mostrar. Este es nuestro Splash Protector convencional o nuestro protector contra salpicaduras convencional. ¿Qué quiere decir? Que está ideado o considerado normalmente para trabajar análisis de proteínas. Sin embargo, hay muestras o hay análisis que piden y que generan mucha espuma, que piden cambiar este tipo de Splash Protector a uno que se llama para análisis de barda o para análisis de barda, que es otra aplicación no Kjeldal que también se lleva a cabo. Lo único que cambia es que aquí en la parte superior del protector contra salpicaduras tenemos una especie perdón, en la parte de aquí abajo tenemos una especie de bulbo que cuelga y ese bulbo impide que la espuma llegue hasta nuestro condensador. Esa es su función. En el análisis de barda lo que estamos haciendo es análisis de nitratos y de nitritos a través de una oxidación. Perdón, de una reducción. Nuestros dos equipos ya están listos. Aquí en la pantalla dice que ya está listo para trabajar. Entonces vamos a comenzar. Antes de empezar con la destilación de antes de comenzar con la destilación, vamos a empezar con una etapa de precalentamiento. El precalentamiento únicamente funciona para mantener toda la línea de vapor, por donde va a viajar el vapor de agua, que esté caliente y que no tengamos condensaciones internas. Entonces comenzamos. Este proceso dura cerca de 2 minutos. Y lo que vamos a ver es precisamente la inyección de vapor en la parte inferior del tubo y la condensación posterior en la parte del condensador. A diferencia de los condensadores de los rotavapores de Viuji, el condensador no es el serpentín, más bien es un enchaquetado, y por el serpentín es por donde va a viajar el nitrógeno amoniacal que vamos a estar capturando. Entonces es un poquito distinto nada más, pero es para tener una mejor eficiencia a la hora de hacer el intercambio de energía. Entonces es muy bueno y digo, es una belleza toda esta vidrería. Lo que ustedes alcanzan a ver aquí es precisamente ese burbujeo que necesitamos visualizar de manera constante, y esto es característico de la caldera de la unidad de destilación. Cualquiera de las que nosotros manejamos de la marca Viuji tiene esa función y esa potencia. Una ventaja también es que, digamos, para el análisis de alcoholes, este equipo puede regular la potencia
con la que está dosificando el vapor y eso me permite tener un mejor control a la hora de recibir todo el etanol. En el caso, digamos, de muestras que son muy ricas en alcohol, como el tequila, que sale de los alambiques, eh, el grado de alcohol que traen cuando recién salen de la destilación es superior al 50%. Y ustedes no van a encontrar un tequila comercial que esté en esos valores. Lo que hacen es disminuir la cantidad de alcohol y para eso necesitan saber cuánto es el valor de alcohol que tienen originalmente. Si no, pues sería muy complicado tomar tequila. El equipo nos está diciendo que está llegando al 99, 98% de su capacidad de generación de vapor. Ahorita va, en cuanto llegue al 100%, se detiene, disminuye vacía tanto el tubo de muestra como el receptor. Si me ayudan a hacer nada más un acercamiento. Procedemos a trabajar con otro tubo de muestra porque este está caliente. Nada más denme un segundo, solo un segundo. Procedemos a retirar esto. Bueno, entonces, vamos a dosificar primero el ácido en el tubo. La muestra. Esto lo vamos a pesar nuevamente. El ácido esteárico. Y agitamos constantemente. Esto va a impedir que el nitrógeno que tenemos en el producto se volatilice. Entonces forma una sal de sulfato de amonio, que sí es muy importante mantenerla estable en nuestro tubo, de tal manera que únicamente estamos agitando. Nos aseguramos de que el ácido esteárico se disuelva lo más que se pueda. No pasa nada en este momento si no se disuelve todo. Nada más necesitamos asegurarnos de que toda la crema esté en contacto con el ácido, tanto el sulfúrico como el esteárico. Una vez que tenemos esto, procedemos a insertar nuestro tubo en el equipo y con esto nada más cargamos el método. El método establece que va a dosificar agua, hidróxido de sodio, ácido bórico y todos los demás reactivos. Únicamente aquí estamos seleccionando la metodología para poder trabajar y vamos a cambiar el nombre de la muestra a tinte. Guardamos y le damos Start. Ven que se comienza a generar una pequeña cantidad de espuma en la parte inferior. En caso de que no hubiéramos agregado el ácido esteárico, probablemente la cantidad de espuma hubiera sido mucho mayor,
y nos afectaría en el resultado final. Ahorita lo que vamos a ver es precisamente esta etapa en la que comienzan los reactivos a trabajar en conjunto, el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, el ácido esteárico, para comenzar con la etapa de la destilación. Este proceso es importante y lo que les comentaba, esta parte del splash protector es la que va a estar en contacto principalmente con nuestra muestra, generando el vapor suficiente y vamos a estar recibiendo, si me enfocan un poquito abajo, vamos a estar recibiendo el nitrógeno amoniacal en esta parte inferior de nuestro vaso colector. A medida que irá pasando el tiempo de destilación, vamos a ver las primeras gotas y aquí se alcanzan a percibir algunas pequeñas cantidades como de crema en nuestro condensador. Bueno, de grasita. Eso es completamente normal y lo que les comentaba, lo que se hace al final de este proceso es un lavado o una destilación de etanol para hacer la limpieza de esta pieza. No nos afecta en absolutamente nada, pero pues, se recomienda por estética del equipo. Bajamos tantito, nada más, y vamos a ver que empieza a haber un cambio en la coloración. Teníamos un ligero rosita y ahorita se está poniendo en un tono un poquito más marrón o moradito. Al finalizar la determinación, lo único que tenemos que hacer es llevarnos este vaso y titularlo de manera manual. Pero bueno, lo importante o la parte crucial de este análisis ya la hicimos, que básicamente es la destilación en muy poco tiempo. Es muy importante que no dejen que el nitrógeno amoniacal se volatilice, por eso el ácido sulfúrico es importantísimo. He conocido usuarios que lo trabajan de manera normal, dosifican el tinte tal cual y les da resultados muy bajos. Precisamente es porque el mismo tinte, al tener nitrógeno libre, se está escapando constantemente y tenemos resultados bajos y al final la formulación es rica en nitrógeno y tenemos problemas de calidad bastante serios, como les había comentado. Solamente es cuestión de corregir a veces las etapas del proceso y con eso es más que suficiente. Si quieren, abrimos unas preguntas en lo que termina la destilación. Será cuestión de 2 minutos más o menos. A ver. Sí, si quieres, abre el chat y leo la pregunta rápidamente. Preguntan sobre la titulación, qué reactivo se ocupa y a qué concentración. Bueno, para este caso, en el análisis de nitrógeno amoniacal, utilizamos una solución de ácido sulfúrico, 0.1 molar, puede ser ácido clorhídrico, no afecta, aquí dependerá mucho de la concentración, nada más hay que tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo que necesitamos tener ese valor bueno, ese resultado de la valencia del ácido con el que estamos trabajando. ¿A qué temperatura se lleva a cabo? La temperatura que nos están preguntando sobre este análisis básicamente es punto de ebullición del agua. La caldera ahorita no se las pude mostrar, pero es un cilindro metálico de alrededor de unos 500 mililitros de capacidad y lo que hace es generar una muy buena cantidad de, de vapor y con eso es con lo que llevamos a cabo el análisis. ¿Sí? Nos preguntan de Facebook, a ver, vamos a ver. Ok, nos preguntan por un análisis Kjeldal. Una vez que ya terminé la digestión, ¿cuánto tiempo tengo para poder llevar a cabo la destilación? Realmente pueden ser hasta 24 horas, no pasa absolutamente nada, 12 horas y es suficiente. Sin embargo, yo lo que recomendaría para esos casos, agregar unos 5 mililitros de agua destilada a cada una de las posiciones
taparlas con parafilm y dejarlas listas nada más para yo el día siguiente comenzar a destilar y titular. Lo que no puedo hacer es destilar hoy y titular mañana. La destilación la hice hoy, la titulación la hago hoy mismo. Terminando la destilación, yo tendría que estar haciendo este análisis. En este caso es todavía más crucial porque el contenido de nitrógeno realmente es muy poco en el caso de los tintes. Como les decía, sí es una formulación rica en nitrógeno, pero es rica para el medio, para ese tipo de mercados. Sin embargo, realmente su concentración es muy baja, anda más o menos en el 12.1% de nitrógeno amoniacal. De nitrógeno como tal, será como en el 4%, tal vez un poquito menos. Preguntan si se podría utilizar esta técnica para determinar nitrógeno en biofertilizantes. Por supuesto, sí, claro que sí. Si tenemos una base de nitrógeno, se puede hacer el análisis sin ningún inconveniente. Y dos preguntas más y ya concluimos, vamos a cerrar esta plática. Cualquier cosa, nuevamente, en nuestra encuesta de SurveyMonkey estaremos a sus órdenes. Preguntan si el costo del análisis depende más por los reactivos y equipos o por el tiempo que se involucra. Pues bueno, es un poco de las dos. Sin embargo, yo pensaría que son más los reactivos y equipos que el tiempo que le vamos a invertir. Realmente el tiempo es muy, muy pequeño el que le vamos a invertir a este tipo de análisis. Al menos con la línea Biuji es muy, muy corto. Probablemente yo estaría pensando que en un sistema de 20 plazas, bueno, en este caso de 12 plazas, yo podría hacer 48 muestras en una jornada de un día. En el caso del de 20 plazas, podría hacer 80 muestras. O si tengo el sistema más automatizado que maneja Viuji, cerca de 120 muestras en una jornada de 8 a 9 horas aproximadamente. Y la última, preguntan si se pudiera hacer la determinación de nitrógeno en tejido postmortem. No, me parece que no. Al final es un gas. Entonces, pues desafortunadamente los cuerpos en descomposición empiezan a liberar estos gases y no habría una manera de poderlos retener el tiempo suficiente para poder llevar a cabo el análisis. Ahí sí creo que no sería la opción este tipo de análisis. Bueno, si, como les comentaba, me despido. Soy Ricardo Morales. Esta fue la sesión práctica teórica de una aplicación no Kjeldal. Pronto estaremos llevando a cabo nuevamente otra aplicación no Kjeldal que será determinación de alcoholes. Entonces, pronto estaremos enviando la invitación y con todo gusto estaremos recibiéndolos para nuevas sesiones. Que tengan un gran día. Muchas gracias y que tengan excelente semana.